La palabra Shabbatón aparece por primera vez en Éxodo capítulo 16, verso 23. Comparto pantalla. Aparece aquí la primera vez en Éxodo capítulo 16, verso 23. Aparece por primera vez la palabra Shabbatón. Dice, Vayomer Alejem, Hu Asher Diber Yud He Vav He, Shabbatón, Shabbat Kodesh, la Yud He Vav He Mahar. Y esto viene a traducir, y dijo a ellos, esto es lo que Yud-He Vav-He ha hablado o ha dicho. Shabbatón, Shabbat Kodesh, la Yud-He Vav-He Mahar. Es interesante porque aparece resaltado verde. De color verde aparece Shabbatón, mientras que la cadena constructa Shabbat Kodesh aparece resaltado de color celeste. Ahí se me fue un poquito hacia la preposición que le sucede, pero resaltado de color verde aparece Shabbatón y la cadena constructa Shabbat Kodesh aparece resaltado de color celeste. Entre Shabbatón y la cadena constructa aparece un circelus aquí, un círculo muy pequeñito, pero se puede ver. Eso es una nota masorética. El masoreta ha dejado eso allí para que nos traslademos a la Masora parva, que venga a un lado, resaltado de color rojo. Aparecen tres consonantes lame, y esto es algo que el masoreta dejaba registrado y que se entendía como un hapax. Entiéndase algo único en la Biblia hebrea. ¿Qué es lo único que el masoreta resalta aquí? Y es que la forma Shabbatón, Shabbat Kodesh, es una forma única en la Biblia hebrea porque nunca aparece Shabbatón antes de Shabbat. Nunca, siempre la fórmula es, o la cadena constructa es Shabbat, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón. O, por último, aparece Shabbatón solo, como palabra singular, sola, pero nunca aparece Shabbatón antes del sustantivo Shabbat. Por eso el masoreta ha dejado aquí un circelus y en la nota masorética a un lado, que está resaltada de rojo, indica con una consonante lamed que esta forma Shabbatón, Shabbat Kodesh, es la única vez que aparece en la Biblia hebrea de esta forma. Pero vuelvo a repetir, aquí en Éxodo 16, verso 23, aparece por primera vez la palabra Shabbatón. Aparece también aquí la cadena constructa Shabbat Kodesh. Esta forma Shabbat Kodesh claramente es una cadena constructa. Shabbat no está en su estado absoluto, sino que Shabbat está en su estado constructo. En estado constructo se construye sobre el sustantivo Kodesh. Eso lo sabemos primero por la vocalización, que está vocalizado con una doble pataj, y también enlazado con el makef. Makef es esa pequeña rayita, ese pequeño guión que está entre la palabra Kodesh y la palabra Shabbat. Eso lo veremos más adelante y no es parte del tema tampoco, no es parte del tema. La segunda vez que aparece la palabra Shabbatón, dejo de compartir, eh, les comparto otra vez acá, me dan un segundo. La segunda vez que aparece la palabra Shabbatón es en Éxodo 31 verso 15. En Éxodo 31 verso 15, y dice, por ejemplo, acá aparece Sheshet Yamim Yease Melachá Ubayom HaShevi Shabbat Shabbaton Kodesh La Yud He Vav He. Dice, esto traduce que se hará melajá en 6 días,
pero en el día séptimo es Shabbat, Shabbatón, es santidad, Kodesh, santidad para Yod He Vav He. Entonces, es interesante porque es la segunda vez que aparece la palabra Shabbatón en la Biblia hebrea y es la primera vez que aparece Shabbatón en una cadena constructa. Es decir, aparece la fórmula Shabbat, Shabbatón, Shabbat, Shabbatón. Esto es una cadena constructa. No es, o en primera instancia, ojo con esto, por favor, en primera instancia, esto no sería un adjetivo. Es decir, Shabbatón, en primera instancia, no estaría describiendo una característica del Shabbat. Es decir, no sería un adjetivo Shabbatón, en primera instancia. Esto, Shabbat, Shabbatón, es una cadena constructa. Está en estado constructo. Es decir, Shabbat se construye sobre Shabbatón. Y vuelvo a repetirlo en primera instancia, se podría decir que esta forma Shabbat, Shabbatón está indicando que el Shabbat le pertenece al Shabbatón. Si fuese un genitivo subjetivo, si fuese un genitivo objetivo ya sería otra cosa, pues hay clasificaciones de genitivos en la gramática del hebreo clásico, pero eso no es parte del tema acá. Sin embargo, resalto Shabbat, Shabbatón. Aquí aparece Shabbat resaltado de color celeste, Shabbatón resaltado de color verde. Pero esto es una cadena constructa, lo sabemos, vuelvo a repetirlo, lo sabemos porque Shabbat está vocalizado con una doble pataj. Además, debajo de la palabra Shabbat, que está en estado constructo por la vocalización, también aparece un acento conjuntivo que es dargá, esta forma de S española que aparece debajo de la palabra Shabbat, que está resaltada de color celeste. Y esto indica con claridad que Shabbat, Shabbatón es un genitivo, es una cadena constructa, que en primera instancia posiblemente está indicando que el Shabbat le pertenece al Shabbatón, depende la clase de genitivo que sea. Por ejemplo, si yo les pongo un pequeño ejemplo, antes voy a ir al diccionario de Luis Alonso Schockel para que analicen la morfología de la palabra Shabbat y puedan ver la diferencia. Enseguida comparto aquello y es necesario. Tienen en la pantalla, tienen tienen, aquí abajo tienen resaltado de color celeste la palabra Shabbat en su estado absoluto. Fíjense, Shabbat en su estado absoluto está compuesto por una vocal pataj y una vocal kamet. Debajo de la shin, de la consonante shin, aparece la vocal pataj, debajo de la consonante bet aparece la vocal kamet. Y resaltado de color verde aparece la palabra Shabbat en estado constructo. No es mucha la diferencia, se pronuncian igual, idéntico todo, pero la diferencia en la ortografía es innegable. Aparece Shabbat en estado constructo con una doble pataj, con estas dos rayas debajo de la consonante shin y debajo de la consonante bet. Entonces, Shabbat, vocalizado con doble pataj, está en estado constructo. Por tanto, si regresamos a Éxodo 31, verso 15, al regresar notaremos, como ven en pantalla, pueden ustedes darse cuenta que Shabbat, Shabbatón, en este caso Shabbat, está en estado constructo, porque está vocalizado con una doble pataj, como lo analizamos en la morfología en el diccionario de Luis Alonso Schockel, y Shabbat se construye sobre Shabbatón. En primera instancia, vuelvo a repetirlo,
podríamos entender que el Shabbat le pertenece al Shabbatón. Una de esas formas es como lo ha traducido, es como lo ha traducido, por ejemplo, el, el famoso interlineal de Ricardo Cerny, y aprovecho siempre recalcar, para recalcar que nunca recomiendo a nadie traducir desde un interlineal. Eso que ven aquí abajo de las palabras hebreas no es una traducción correcta. Unas veces sí, otras veces no. Siempre recalco esto para aquel que por primera vez vea estos videos, pero siempre recalco que no se puede traducir y no se puede pensar que la traducción que aparece aquí abajo es la correcta traducción desde el texto hebreo. Unas veces sí, pero la mayoría de veces no. Se cometen muchos errores. Aquí la ventaja en este interlineal, aunque la traducción sea muy sencilla, muy simple, muy básica, a veces paupérrima, pero tenemos la ventaja que hay una versión como es este interlineal de Ricardo Cerny, que, como ven en pantalla, en Éxodo 31, verso 15, la cadena constructa Shabbat, Shabbatón, lo ha traducido, sí, con unas traducciones muy simples, muy básicas, pero la forma, la manera, lo ha traducido como sábado de reposo, sábado de reposo. Le ha colocado la preposición de, le ha colocado la preposición de. Y esto es muy importante porque lo que ha hecho el interlineal es destacar la parte constructa de Shabbat construida sobre Shabbatón. Es que es entendible porque Shabbat, Shabbatón es una cadena constructa, dando a entender que el Shabbat le pertenece al Shabbatón. Eso, ojo, eso en primera instancia porque es lo primero que se podría entender. Entonces, tenemos aquí pues una versión que sí destaca que Shabbat, Shabbatón es una cadena constructa, con una traducción muy pobre, muy simple, muy sencilla, traduciendo como sábado de reposo, una traducción muy sencilla, pero por lo menos al colocarle la preposición de en primera instancia es lo correcto, sería lo correcto. Comparto otra vez pantalla en Éxodo 31, verso 15. Listo. Entonces tenemos aquí otra vez en Éxodo 31, verso 15, ya no en el interlineal, sino en esta otra página, Shabbat, Shabbatón. Esta cadena constructa Shabbat, Shabbatón. Tenemos entonces que claro que sí, Shabbat, Shabbatón es una cadena constructa, un genitivo. Hay muchas versiones, popularmente se ha traducido Shabbat, Shabbatón, se lo ha traducido popularmente, vuelvo a repetirlo, con unas traducciones muy sencillas, muy simples, a veces pobres, pero popularmente se lo ha traducido como reposo absoluto, reposo completo, sábado festivo, reposo festivo, etcétera. Así es como popularmente las versiones han traducido Shabbat, Shabbatón, Shabbat, Shabbatón, dando a entender, dando a entender que Shabbatón es un adjetivo. Han traducido Shabbat, Shabbatón, como si Shabbatón se tratase de un adjetivo. Es decir, como si Shabbatón estuviera describiendo una característica de Shabbat, que es la función del adjetivo. Un adjetivo es aquel que describe las características o la característica del sustantivo. Es la vestimenta, la vestidura del sustantivo. Un adjetivo describe la característica del sustantivo. Eso hace un adjetivo. Eh, entonces, estas versiones, he leído varias versiones, como es, algunas versiones eh, populares, algunas
muy académicas, etcétera, pero han traducido como sábado, sábado festivo, reposo absoluto, reposo completo. Vuelvo a repetirlo, como si Shabbatón fuese un adjetivo. Han tratado a Shabbatón como un adjetivo. Y debo aceptar, debo aceptar que no se equivocan. Es gramaticalmente es correcto. A nivel gramatical, en la gramática del hebreo clásico, sí es permitido traducir esta cadena constructa Shabbat, Shabbatón, como si se tratase Shabbatón de un adjetivo, de un atributo del Shabbat, como si Shabbatón estuviera describiendo una característica del Shabbat. Claro que sí, porque ocurre que la cadena constructa Shabbat, Shabbatón, es un genitivo de cualidad. Es un genitivo de cualidad. Un genitivo de cualidad es cuando el segundo nombre, cuando el segundo sustantivo, el segundo nombre, en este caso, Shabbatón, suple la falta de un adjetivo. Suple la falta de un adjetivo. Es decir, Shabbatón, un genitivo de cualidad, es cuando el segundo nombre, en este caso Shabbatón, hace la función de adjetivo porque hace falta un adjetivo. Entonces, un genitivo de cualidad es cuando el segundo nombre, el segundo sustantivo, en este caso, Shabbatón, suple la falta de un adjetivo. Por esa razón, muchas versiones han traducido a Shabbatón como si Shabbatón hiciera la función de adjetivo describiendo una característica del Shabbat. Claro, lo han traducido de una forma con traducciones muy simples, muy sencillas, pero la intención, la forma, la manera en cómo se ha traducido Shabbat, Shabbatón popularmente, como si Shabbatón fuese el adjetivo, el atributo de Shabbat, es correcto. Yo les comparto pantalla enseguida. En la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka. Un segundo, por favor. Bien, aquí estamos. Vamos viendo. Perfecto. Tenemos en pantalla, en la página, vaya que no recuerdo bien la página, es la página 493 de la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, donde se menciona el genitivo de cualidad. Dice que el genitivo de cualidad es expresado por un nombre abstracto, entre paréntesis dice a veces para suplir la falta de adjetivos, para suplir la falta de adjetivos. Como les decía, en un genitivo de cualidad, el segundo nombre, el segundo nombre hace la función de adjetivo a falta de uno. Describe las características o la característica del primer nombre que dice estar en estado constructo. Entonces, un genitivo de cualidad expresado por un nombre abstracto, a veces para suplir la falta de adjetivos. Dan un ejemplo acá en Éxodo 29, verso 29, y aparece la cadena constructa Bigdeja Kodesh. Ven los ejemplos Bigdeja Kodesh. Y esto en primera instancia, como lo ven en pantalla, debería ser traducido como, sí, como las vestiduras de la santidad. Las vestiduras de la santidad. Claro que sí. Eso es lo que en primera instancia se debería hacer. Pero como es un genitivo de cualidad, en este caso, Hakodesh, Hakodesh, la santidad, hace la función de adjetivo, suple la falta de un adjetivo y prefiere describir una característica de las vestiduras, diciendo entonces que las vestiduras son santas, vestiduras sagradas. Debería ser traducido en primera instancia las vestiduras de la santidad, Bigde Hakodesh. Pero Hakodesh, como es un genitivo de cualidad, hace la función de adjetivo, porque hace falta uno que describa algo acerca de las vestiduras. Bueno, ya sabemos
que es una forma muy básica y sencilla de traducir HaKodesh. Hemos conversado antes acerca del verbo Kadash, el verbo estativo Kadash, de donde derivan sustantivos, formas como Kodesh, Kadosh, que lo traducen popularmente como santo, sagrado, etcétera, pero ya hemos conversado varias veces, hemos compartido estudios acerca de cómo se entendía realmente la palabra Kadosh en el mundo antiguo, en el antiguo Canaán, sobre todo. Entonces, eso es un tema aparte y está compartido esos estudios. Pero estas traducciones son para que el lector la entienda mejor. Vamos paso a paso igual. Hay otro ejemplo de un genitivo de cualidad, otro ejemplo en Levítico 10, verso 17, aparece Mekom HaKodesh. Mekom HaKodesh, que claramente Mekom, por la vocalización a leguas, se puede notar que está en estado constructo y se construye sobre HaKodesh. Esto debería ser traducido en primera instancia, como ven entre paréntesis, el lugar de la santidad o el lugar de santidad. Claro que sí. Pero Hakodesh otra vez suple la falta de un adjetivo. Hace la función de adjetivo a falta de uno y describe algo acerca del lugar. Dice entonces que el lugar es santo. Por eso Mekom Hakodesh sería entonces como un genitivo de cualidad el lugar santo. Un último ejemplo que tengo allí, que aparece aquí en esta gramática, es en Levítico 19, verso 36 en la cadena constructa Mosenet Tzedek, Mosenet Tzedek, que, como ven aquí, debería ser traducido, claro que sí, balanzas de justicia, dando a entender que las balanzas le pertenecen a la justicia. Pero Mosenet Tzedek es un genitivo de cualidad y el sustantivo Tzedek, el segundo nombre o sustantivo Tzedek de esta cadena constructa, Tzedek, suple la falta de un adjetivo, hace la función de adjetivo y describe algo acerca de las balanzas y dice que las balanzas son justas. Que las balanzas son justas, Mosenet Tzedek, balanzas justas. Así también, hermanos, ocurre, volvemos otra vez a Éxodo 31, verso 15. Así también ocurre con la cadena constructa Shabbat, Shabbaton. Con la cadena constructa Shabbat, Shabbaton. Que sí, claro que sí, Shabbat está en estado constructo, se construye sobre el Shabbatón, pero en este caso es un genitivo de cualidad, cuando el segundo nombre, el segundo sustantivo, en este caso Shabbatón, suple la falta de un adjetivo, hace la función de adjetivo y describe algo acerca del Shabbat. Describe, Shabbatón está describiendo algo acerca del Shabbat según la gramática del hebreo clásico. La pregunta sería entonces, ¿qué significa Shabbatón? Porque para saber qué describe Shabbatón acerca del Shabbat, debemos entender qué significa Shabbatón. Antes de compartir pantalla, comento entonces que Shabbatón, esta palabra Shabbatón, está compuesta por el morfema lexical o raíz nominal Shabbat, Shabbat, y por el morfema on, o más bien, por el morfema diminutivo on, por el morfema diminutivo on. Shabbatón está compuesto por el morfema lexical Shabbat y por el morfema diminutivo on, que el morfema on es el morfema diminutivo en la Biblia hebrea. Les comparto pantalla para que veamos igual en, en la gramática todo y pueda ser entendible. Tienen en sus
Ahí ven en pantalla, abajo, resaltado de color verde, abajo, resaltado de color verde, tienen el morfema diminutivo on, el morfema aformante diminutivo on. Aparecen, por ejemplo, ejemplos allí aparecen como Ishon, Ishon, que popularmente se lo traduce como pupila, la pupila del ojo, en Deuteronomio 32, verso 10. Enseguida veremos eso. Pero Ishon, Ishon es el morfema lexical ish, varón, y el morfema o sufijo diminutivo on, varoncito, hombrecito. Enseguida veremos eso tan interesante. También debemos resaltar arriba, resaltado de color celeste, que aparece el morfema aformante adjetival on. Es decir, el morfema on también es un morfema adjetival. Y la lengua hebrea construye adjetivos añadiendo la terminación on a ciertos nombres, dice que especialmente a monosílabos. Entonces, tenemos esa información pendiente, pero es interesante, como lo ven resaltado de color verde, que el morfema on es el morfema diminutivo en la Biblia hebrea. Entonces, yo quiero que eso quede pero muy pendiente para todos. Les comento que los morfemas son los componentes mínimos dotados de significado y que construyen palabras, construyen una palabra. Los morfemas construyen una palabra. Son esas formas pequeñas que van montando una forma grande para construir una palabra. Entre ellos tenemos los llamados morfemas derivativos, como son los prefijos, que son los que preceden a la raíz, los prefijos, como en el caso de la palabra tapar. La palabra tapar, si le colocamos el morfema o prefijo des, ya cambia la carga semántica, el significado de la palabra tapar, y sería destapar, sería lo contrario, sería lo contrario. También aparecen los sufijos como es el caso, aunque en este caso sería español, pero en el caso del hebreo clásico, el morfema diminutivo on sería un sufijo. Un sufijo son los que suceden a la raíz. Aparecen también los interfijos. Los interfijos son los que van en el interior de la palabra. Aparecen los afijos, luego los llamados morfemas flexivos o desinencias, si lo que queremos hacer es indicar género, número, persona, es decir, son distintas formas de una misma palabra. La parte de la gramática que estudia todos estos fenómenos se la conoce como morfología. Morfología, porque es el aspecto de la gramática que estudia la lengua a base de morfemas. Les voy a colocar un pequeño ejemplo de esto para que sea un poco más didáctico. En pantalla tienen, por ejemplo, leoncito, la palabra leoncito. Yo he dado un par de veces este ejemplo, leoncito, leoncito, abajo ven desglosado los morfemas. León es el morfema lexical o raíz nominal. En la palabra leoncito, la palabra león es el morfema lexical o raíz nominal. El interfijo C, que está de color azul celeste, el interfijo C. Y por último, de color rojo aparece el morfema ito, que es el sufijo. El morfema ito, que es el sufijo. Ito es uno de los varios morfemas diminutivos de la lengua española. Ito es uno de los varios morfemas diminutivos de la lengua española. Leoncito es una palabra polimorfemática compuesta por diversos morfemas.
morfema lexical, interfijo, sufijo. Tres morfemas. Y este leoncito, compuesto por estos morfemas, sobre todo el que resalta más, ito, que es el morfema ito, que sería el sufijo, que es un morfema diminutivo, nos permite entender que leoncito se trata de un león pequeño, un león pequeño, o puede ser un león tierno, en el sentido de que es un león dulce, de dulzura, ¿no? Un león dulce, un león, o puede ser un león pequeño en el sentido de que es, eh, está en los primeros meses de vida y se lo ve muy tierno, es un leoncito, un león pequeño. Así también, como lo ven en pantalla, ocurre con la palabra Shabbatón. Ocurre con la palabra Shabbatón. Shabbatón, compuesto por el morfema lexical o la raíz nominal Shabbat, y ven allí en color rojo el morfema on. En color rojo está el morfema on. Shabbat más el morfema on, Shabbatón. Morfema diminutivo on, Shabbat on, Shabbatón. Y esto nos permite entender que Shabbat Shabbatón sería un Shabbat pequeño. Entonces, Shabbatón está compuesto por el morfema lexical Shabbat y por el morfema diminutivo o sufijo on, un Shabbat pequeño, un Shabbat pequeño. Yo espero que con ese ejemplo me dé a entender un poquito lo que trato de dar a entender acá. Entonces, volvemos otra vez y quiero compartir otra vez la gramática para que ustedes puedan observar. En pantalla está otra vez la página, la página 493, en la página 400, perdón, en la página, bueno, no recuerdo si la página era 271, era en la página 271 de la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, donde pueden observar otra vez que existe, por supuesto, el morfema diminutivo on. El morfema diminutivo on. Como ejemplo aparece el sustantivo ishon. Aparece el sustantivo ishon, que sería un varoncito, hombrecito, hombrecillo. Vamos acá al diccionario de Luis Alonso Schockel. Me dan un segundo, por favor. Perfecto. Entonces, en pantalla aparece el sustantivo ishon y también en ese análisis morfológico que hace Luis Alonso Schockel, coloca que ishon es un diminutivo. Claro que sí, porque les decía que ishon está compuesto por el morfema lexical ish, que significa varón, y el morfema diminutivo o sufijo on, ishon, que es un diminutivo, hombrecillo, hombrecito, varoncito. Un ejemplo interesante es el que aparece en Deuteronomio 32, verso 10, que popularmente lo traducen como la niña del ojo, la pupila, pero si revisamos, les comparto pantalla otra vez. Si revisamos en Deuteronomio capítulo 32, verso 10, les comparto pantalla y aquí lo tengo. Revisamos aquí, aparece Deuteronomio 32, verso 10, para apresurarnos. Al final aparece Keishon Eno, Keishon Eno, como el varoncito, el hombrecito de su ojo. No dice como la niña de su ojo, no dice como la pupila de su ojo, sino como el varoncito, el hombrecito de su ojo. Keishon Eno. ¿Por qué Ishon?
Vuelvo a repetirlo, está compuesto por el morfema lexical ish y el morfema diminutivo on, y shon, varoncito, varoncito. Entonces, eh, si volvemos otra vez a Éxodo 31 verso 15, volvemos otra vez a Éxodo 31 verso, verso 15, aparece aquí otra vez lo que ya habíamos leído, Shabbat, Shabbatón, esta cadena constructa, Shabbat, Shabbatón, que es un genitivo de cualidad. Ya esas pruebas ya dimos. Shabbat, Shabbatón, un genitivo de cualidad, quiere decir entonces que Shabbatón está describiendo algo acerca del Shabbat. Y según el análisis morfológico que hicimos de la palabra Shabbatón, entonces Shabbatón está describiendo que el Shabbat que el Creador le entregó, le otorgó al pueblo de Israel en este caso, Shabbatón describe que ese Shabbat es un Shabbat pequeño. Shabbatón describe que el Shabbat que Elohim entregó al pueblo es un Shabbat pequeño. La cadena constructa Shabbat, Shabbatón, es posible, claro que sí, a nivel gramatical, decir que la cadena constructa Shabbat, Shabbatón es un Shabbat pequeño. Por esa razón, la mayoría de versiones popularmente lo han traducido esta cadena constructa como si Shabbatón se tratase de un adjetivo, porque claramente es un genitivo de cualidad y Shabbatón está describiendo que el Shabbat es pequeño. Shabbat, Shabbatón sería un Shabbat pequeño. ¿Por qué razón? Un Shabbat pequeño. Bueno, podríamos especular diciendo que el Shabbat que el Creador le entrega al pueblo a través de la Torá, ese Shabbat que le entrega al pueblo, es un Shabbat pequeño, es decir, es un Shabbatón, un Shabbat pequeño al lado del Shabbat original del día séptimo, cuando Elohim acabó los cielos y la tierra. Podemos especular aquello. Podemos decir que Shabbat, Shabbatón, es un Shabbat pequeño al lado del Shabbat original que Elohim había bendecido, etcétera, etcétera, en el día séptimo cuando acabó los cielos, la tierra. Entonces, si ustedes recuerdan, eso está en Génesis capítulo 2 verso 1 verso 2 en adelante. A ver si revisamos. Y aquí lo tengo, creo. Creo que aquí lo tengo, sí. Listo. Y aparece, ¿no? Que aparece, Vaijal Elohim Bayom Hashevi Melajetó Asher Asa. Dice, y Elohim acabó su melajá, su trabajo, su ocupación que había hecho, Asher Asa, que había hecho Bayom Hashevi en el séptimo día. Sigue diciendo, Vayishbot Bayom Hashevi Mikol Melajetó Asher Asa. Vayishbot dice, y cesó. Es interesante porque aquí está el verbo Shabbat, está el Shabbat, pero a manera de verbo, Vayishbot, en conjugación Kal, Vayiktol, claro que sí, que es, está compuesto por el Vav inversivo. Dice Vayishbot, dice, y cesó en el día séptimo de toda su melajá, de toda su ocupación, de todo su trabajo, Asher Asa, que había hecho. Y sigue diciendo el verso 3, sigue diciendo, Vaibarech Elohim et Yom HaShevi, Vaikadesh Oto, Ki bo Shabbat Mikol Melacheto, Asher bara Elohim Laasot. Dice, y Elohim bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él cesó. Dice, Ki bo Shabbat. Aquí está Shabbat a manera de verbo, por la vocalización, lo entendemos.
Shabbat a manera de verbo en conjugación cal o tiempo perfecto. Algunos lo conocen como tiempo perfecto. Katal, tiempo perfecto. Tercera persona masculino singular. Dice, Kibo Shabbat, Mikol Melajetó, porque en él cesó de todo su trabajo, de toda su ocupación. Asher bara Elohim la Asot, que había creado Elohim, o sea, que Elohim había creado la Asot para hacer, para seguir haciendo. Es interesante, y lo hemos conversado antes, que aquí Elohim culmina, acaba la creación de los cielos y la tierra, pero termina diciendo en el verso 3 dice, Asher bara Elohim la Asot, que Elohim había creado o que Elohim creó la Azot para hacer, para seguir haciendo. La Azot es un infinitivo constructo del verbo asá, hacer, precedido por una preposición le que expresa, popularmente siempre expresa objetivo, finalidad. ¿Para qué acabó todo eso? Para seguir haciendo, para hacer. Es decir, Elohim no culminó de hacer su trabajo, su ocupación, su creación, sino que seguirá haciendo la azot. Entonces, podemos entender con claridad, podemos entender que quizás, no como regla general, pero Shabbat, Shabbatón, la cadena constructa Shabbat, Shabbatón, Shabbat pequeño, se describe hacia el Shabbat como pequeño al Shabbat que el Creador le entregó al pueblo, porque ese Shabbat que Elohim entregó al pueblo es un Shabbat pequeño al lado del Shabbat original del día séptimo que vemos aquí en Génesis capítulo 2 verso 2 y verso 3. Ese es el, el análisis morfológico de la palabra Shabbatón. En este caso, de la cadena constructa Shabbat, Shabbatón, que tenemos la información gramatical y podemos decir que Shabbat, Shabbatón, esta cadena constructa Shabbat, Shabbatón, se trata de un Shabbat pequeño, debido a que es un genitivo de cualidad. Shabbat, Shabbatón, puede entenderse como un Shabbat pequeño al lado del Shabbat del día séptimo de la creación, al lado del Shabbat original.